Miércoles de nuestra mesa de política joven tengo el gusto de saludar a Sofía Niño de Rivera, secretaria de Asuntos Internacionales de la red del PRI, Dalia Greenberg, internacionalista, y Pablo Marín Escobar, activista y analista político. Gracias a los tres por estar aquí hoy. Muchas gracias por invitarnos. Pues bueno, vamos a hablar de este conflicto entre Israel, Hamás, una situación muy complicada en donde ¿hasta dónde llega el ser un conflicto religioso o ser un conflicto geopolítico, Pablo? Híjole, hay una línea que claramente se cruza varias veces, ¿no? Por supuesto que hay un tema religioso porque ahí está el centro religioso de tres diferentes religiones muy importantes. Que es Jerusalén. Exactamente. Pero al mismo tiempo también, obviamente, es un tema geopolítico y es un tema también político, ¿no? Entonces, pues este tema lleva un buen rato sucediendo y con conflictos importantes, pero no pinta para que pueda resolverse de manera pronta, ¿no? Dalia. Yo creo que también, creo que tiene las dos, pero yo creo que es más geopolítico que religioso, porque si te remontas de la historia, no tan atrás, pero a los acuerdos Sykes-Picot, que son estos acuerdos en donde Francia y el Reino Unido se dividen el Medio Oriente, es un acuerdo meramente geopolítico, es un acuerdo de quién tiene salida al mar y quién tiene petróleo. Y ahí empieza todo el conflicto, y al final también es un conflicto en donde no nada más es entre musulmanes y judíos, sino que se mete también todo el tema de qué papel juega Estados Unidos, qué papel juega Irán, qué papel juega Arabia Saudita. Entonces, yo creo que como que a veces se cree que es un conflicto religioso, pero yo creo que es más un conflicto geopolítico que religioso. Sofía. Yo creo que no podemos caer en un análisis reduccionista de si es geopolítico o si es religioso, porque al final es un conflicto tan complejo a nivel histórico que por supuesto que convergen factores de identidad, de ideología, de religión, y yo creo que más bien el análisis tendría que centrarse en cuál es el diferenciador que ha tenido esta guerra con respecto a otros picos que ha tenido la tensión entre Israel y otras organizaciones terroristas o incluso otros países. Y desde mi punto de vista, ese diferenciador ha sido la brecha de seguridad del gobierno israelí, que es algo que nunca antes había pasado, es algo que no tiene precedentes y que puede agravar mucho más este conflicto. Y a nivel geopolítico, creo que es el tema de los aliados y los actores que intervienen en este conflicto, porque estamos viendo que intervienen actores no estatales, ya no es el actor convencional, el país o el gobierno, sino estas organizaciones paramilitares, milicias como Hamás, como Hezbollah, que pueden jugarles una especie de péndulo en el destino que tenga este conflicto. Que decías, esta brecha de seguridad es algo, Pablo, que se ha mencionado mucho, de cómo uno de los ejércitos que se utilizan como referencia a nivel mundial, no solo por el tipo de entrenamiento, sino por la inteligencia militar que tienen, pudo ser vulnerado de esta forma. Y justo algo que nadie en el mundo pensaba que iba a suceder, ¿no? Creo que el mismo Israel está muy sorprendido que esto haya sucedido en un día en particular y una cantidad brutal de personas que entraron por todas las vías posibles, ¿no? Un país que en general ha sido referencia para el resto de países, incluido Estados Unidos y muchísimos otros países en el mundo en temas militares, hoy se ve vulnerado y el tema ahora es cómo va a ser este regreso hacia Palestina y hacia todo el aparato que en este momento atacó Israel, porque claramente no va a ser simétrico y creo que ahí radica mucho de lo que este conflicto ha permitido que se vaya prolongando mucho más. Es una guerra que claramente nunca ha sido simétrica y el problema de esto es que la sociedad palestina, que al final son seres humanos, son los primeros que están pagando muchos de estos platos. Por supuesto que también la parte de las personas que perdieron la vida y que están en este momento retenidos en Israel, ¿no? Pero es un tema que tenemos que ver desde un enfoque mucho más humanitario, no solamente desde un punto político nada más, ¿no? Dalia, tú decías en redes sociales hace algunos días, y me llamó mucho la atención, que se puede apoyar a Palestina condenando estos actos. Claro, porque pues hay que entender que jamás no es lo mismo que Palestina, de hecho, Palestina es muy complejo, ¿no? No lo podemos reducir a solo lo que ocurre en la Franja de Gaza o solo lo que ocurre en Cisjordania, en el West Bank. De hecho, tienen líderes diferentes que muchas veces no se llevan ni siquiera entre sí. Y este grupo, pues fundamentalista, considerado terrorista por muchos países, entonces no necesariamente este grupo representa la causa palestina. Y creo que muchas veces por creer que este grupo está representando la causa palestina y representando el deseo de los palestinos de tener un Estado, entonces no puedes condenar
lo que hizo cuando no. O sea, lo que hizo fue un ataque terrorista espantoso, o sea, mataron civiles, violaron mujeres y totalmente se tiene que condenar, y eso no quita que puedas apoyar la causa palestina al mismo tiempo que condenas estos actos. Y también puedes ser sionista al mismo tiempo que también eres pro-Palestina. Y creo que a veces no se entienden estas contradicciones que son muy complejas de entender, ¿no? O sea, no juzgo, porque es súper complejo de entender y necesitas realmente estudiar para poder entender que se puede ser sionista al mismo tiempo que ser pro-Palestina y se puede condenar a Hamás al mismo tiempo que también apoyar la causa palestina. Exacto, Sofía, porque sobre todo lo hemos ido palpando en redes sociales, hay una polarización muy marcada con este tema en específico. A diferencia un poco de lo que sucede en Ucrania, aquí pues está tomando partido por parte de todos. Sí, y creo que también ahí se corre un riesgo, porque al tomar partido estamos cayendo en un discurso de binarización, donde tenemos que catalogar necesariamente quién es el bueno, quién es el malo, cuál es el culpable, quién es el inocente. Y este discurso, esta perspectiva, pues no abona ni al análisis y mucho menos a la solución del conflicto. Es un conflicto que lleva 80 años, por supuesto que ninguno de los dos bandos tiene las manos limpias, ninguno de los dos puede salir impune. Entonces, ni siquiera hay, o sea, vaya, no podemos decir ni siquiera que hay homogeneidad en alguno de los bandos. No podemos decir que todos los palestinos son, o todos los judíos, o todos los israelíes piensan de cierta manera. O sea, al final hay múltiples matices, intrínsecos dentro de cada bando. Entonces, a mí me parece, como dice Dalia, que hay que empatizar, pero con la causa, con el costo humano que está teniendo estas guerras. En ambas partes. En ambas partes, por supuesto. De lo contrario, o sea, si nosotros no estamos empatizando o dejamos que nuestra empatía fluctúe dependiendo de la simpatía que tenemos con algún gobierno, ya sea de Israel o de Palestina, pues entonces no vamos a lograr la objetividad y nunca vamos a lograr ser imparciales. Justo es pertinente y muy interesante que nos compartan su opinión respecto a que grupos políticos de México están tomando partido, grupos políticos del mundo están tomando partido, vemos las sedes de los partidos políticos con las banderas de uno u otro, lo vimos ayer en el propio Congreso, cómo estuvieron gritando sus percepciones de quién debería de ser apoyado. ¿Qué opinan ustedes, Pablo? A ver, esto no es un partido de fútbol, ¿no? Y que nuestros políticos mexicanos y en el mundo, y que la gente también entienda que no se trata de estar a favor o en contra de uno u otro. Se trata de estar a favor de un tema de humanidad. Se trata de estar en contra de grupos radicales, extremistas, terroristas. Se trata de estar en contra de la guerra que también Israel puede estar generando. Entiendo que es como una causa-efecto, pero cualquier hecho de violencia debe de ser reprobable. Y como sociedad creo que lo que tenemos que privilegiar es la paz y buscar que ante toda causa se pueda llegar a una negociación, se pueda llegar a que la paz sea lo que esté privilegiado sobre cualquier otra causa. Sofía, ¿qué opinas de esto? Perdóname, Dalia, ¿qué opinas de esto? O sea, creo que lo que pasó en la Cámara de Diputados, a mí me enojó, me entristeció, o sea, en un momento en donde lo único que tenían que hacer era guardar un minuto de silencio por las víctimas de ambos bandos, se dividieron como se dividen los grupos políticos ahorita. El PRI, PAN, PRD apoyando a Israel y Morena y aliados apoyando a Palestina. O sea, ¿por qué? O sea, como si fuera algo de ni derecha siquiera sabían. Patéticos, verdaderamente vergonzosos. Como mis aliados están apoyando esto, entonces yo voy a apoyar esto y me pongo en contra de los otros. Y lo que es más triste es que se deja de lado, y a mí es lo que me enoja mucho en este conflicto, es que se habla mucho de Netanyahu, de los políticos, de Hamás, y se deja de lado lo que es verdaderamente importante, que son las víctimas. Correcto. Nadie habla de las víctimas, ¿no? Hoy en la Cámara de Diputados, en vez de estar diciendo no, tantas personas han muerto de ambos bandos, no, vamos a tomar bandos, vamos a decir el PRI, PAN, PRD con un lado. O sea, la verdad fue, a mí me enojó, me entristeció. No, yo creo que la postura fue pues como infantil, en vez de nada más ponerse de acuerdo con una catástrofe que incluso está pasando. Ignorante, ¿no? Claro. Por supuesto. Sofía, tú estás en un entredicho en este momento porque, pues si bien eres parte del PRI, también eres internacionalista. Entonces, ¿cuál es tu sentir respecto a tu partido político tomando partido? Vaya. Mira, al final yo creo que como partidos políticos también están limitados en cuanto a lo que pueden hacer. Creo que al final aquí, o sea, lo que tienen que hacer es condenar el terrorismo y estar a favor de que pues prevalezcan las vidas humanas. El tema aquí es que la postura oficial que el gobierno de México ha
emprendido con un disfraz un poco de neutralidad, realmente ha sido pura tibieza. Entonces, eso yo sería lo que criticaría. ¿Por qué? Porque no es posible que el presidente salga a dar declaraciones diciendo que nosotros nos vamos a apegar a los principios de política exterior, de solución pacífica de controversias, de no intervención, cuando debería de condenar mucho más enérgicamente todos los actos que ocurrieron el fin de semana en territorio israelí. Tiene que salir la Cancillería a hacer el ministerio que dé una postura mucho más activa por los 5,000 residentes que hay mexicanos en Israel. Entonces yo creo que ahí falta mucho más activismo por parte del gobierno mexicano. Ya que toca ese tema, Sofía, ¿difieres, coincides con ella en eso? Fíjate que yo en general veo creo que tarde la postura del gobierno mexicano y por supuesto tarde también la ayuda para ir por las personas a Israel y demás, pero creo que fue muy neutral en buscar decir, o sea, nosotros lo que buscamos es preservar la paz. A mí me pareció prudente dentro de todo, creo que podía haber sido antes, creo que también se podrían hacer posturas mucho más proactivas de ver cómo poder mandar ayuda, especialmente a las personas que se encuentran en Gaza, que se encuentran en diferentes lugares, que necesitan agua, necesitan comida, necesitan medicamentos, necesitan muchísimas cosas y que es un tema también humanitario, pero yo no lo veo tan mal dentro de muchas otras cosas que nos ha tocado ver dentro de este gobierno, ¿no? Dale. Yo todo el fin de semana estuve esperando que algo dijera López Obrador, porque había 3 mexicanos desaparecidos, secuestrados por Hamás, y el gobierno no había dicho nada. Y todavía el lunes prendo la mañanera y digo, obviamente lo primero que va a decir va a ser algo de que hay 3 mexicanos secuestrados. Nada, si no le preguntan, no lo dice. Y eso es lo que es muy cañón, y es lo que creo que pasa mucho en este conflicto, como por miedo a no quedar mal, nadie dice nada. Entonces nadie condena nada, porque es un tema tan delicado que la gente tiene como miedo a que me digan, ay, entonces, parálisis, ¿no? Ajá, como, ay, apoya a Israel porque está condenando a Hamás. Y ya por último, les pediría que fuera concreto, breve, a manera de conclusión, el desenlace que ustedes, en su perspectiva, ven de este conflicto. Sofía. Yo creo que es muy pronto para hablar de un desenlace. Yo creo que nos tenemos que preocupar por términos inmediatos. Israel se tiene que preocupar sobre todo por lo que va a pasar ahora en la frontera norte con Líbano, con estos grupos paramilitares como Hezbollah, porque ahorita toda la prioridad y todos los esfuerzos los está poniendo pues en Gaza, y entonces no vaya a haber un ataque justamente por esos grupos en el norte, y también por los grupos de la luna o la media luna chiita, que también podrían causar un desbalance geopolítico en la región con este conflicto. Pablo. Me preocupa mucho la postura que Estados Unidos inmediatamente tomó, decidiendo mandar un buque, su buque más grande, de hecho, militar. Me preocupa mucho lo que pueda terminar haciendo Irán, lo que puedan hacer los países que apoyan a Hamás. Me preocupa que el conflicto sí pueda escalar. Claramente veo muy complejo que esto se pueda resolver de una manera pacífica y pronta. Es un tema que lleva más de 75 años, bueno, mucho más tiempo que esto, ¿no? Si lo vemos en otros términos, pero ojalá que pronto podamos tener pues la mayor paz que se pueda en esa región. Dale. Yo también, o sea, lo que más me preocupa es que esto escale a la esfera, o sea, ya es internacional, ¿no? Pero a la esfera más internacional, que se mete Irán, que se mete Estados Unidos, eso sería lo peor que podría pasar. Yo todavía pienso que no va a pasar eso, que va a ser un conflicto que va a durar meses incluso, y que ahorita los costos los van a estar pagando todos los que viven en la Franja de Gaza. Sí. Pues a los 3, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por Pedro. invitarnos. Vamos a la...